Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 2 de agosto del año 2026. Hoy tenemos noticias desde distintos lugares del planetoide, ¿sí? Como Colombia, Moscú, Cuba, Brasil, Guatemala, Irán, Vietnam, Yemen, USA, entre otros. Bienvenidos, pues, querida audiencia, este es el noticiero para el día de hoy. Estos son nuestros titulares. Ataúd simbólico ante cierre planta familia en Medellín. De la espriella y la ciudadanía gringa, del golpe blando al neofascismo, responsabilizada de la espriella por asesinato de líderes del pacto histórico, a defender la educación. El agro es el motor de la economía nacional. Esperanza de paz en un territorio dominado por el ELN. Caravana, oiga, una caravana humanitaria visibilizando los TECAM, entre corrupción e inestabilidad en Bolivia. OTAN refuerza despliegue militar ante Rusia. Más de 22.000 personas diarias mueren de hambre. Milei, perro faldero del Trump. Se podría afectar avance en la economía internacional. CGRI destruye depósito de municiones de Estados Unidos en Kuwait. Estados Unidos impone aranceles del 12.5% a 60 socios comerciales. Medidas punitivas contra el sector energético en Cuba. Brasil está fortaleciendo su economía. Rusia asesta golpe a enemigos de la paz. Posible el primer mejoramiento de vivienda en Cundinamarca. Partidos de la Vuelta Copa Suramericana para DIM y Santa Fe, querida audiencia, son los titulares pues para esta su emisión. Esperamos que no se nos pierdan, que ya viene lo rico, papá. Sin pelos en la lengua, aquí los vamos cantando. Entonces tenemos con el ataúd simbólico por cierre de la planta familia al sur de Medellín. Así se expresaron esta semana con protestas por distintas partes de Medellín, la capital de Antioquia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Apreciada audiencia, estamos aquí junto con el muerto, simbólicamente hablando, relacionado con la planta de familia de City en la ciudad de Medellín. Pues ustedes bien saben que hace 15 días esta planta de acá atrás, aquí en la autopista sur, en el sector de Guayabal en la ciudad de Medellín, fue cerrada abruptamente con incidentes protagonizados por la policía y el ESMAD. Y como hace rato estuvimos dialogando con el presidente de Sinaltrafamilia, hay 65 trabajadores en este sitio, plantados desde hace 2 semanas, acá con carpas y con todo el aditamento que eso indica en resistencia. Esa resistencia de que no se van a poder ir nada a ninguna planta en Cajicá ni a ninguna otra parte del país. La empresa familia de City tiene que responder por ese fuero sindical de esos 65 trabajadores. Lamentablemente, quienes no estuvieron afiliados a Sinaltrafamilia, entre ellos el personal administrativo, que todo el tiempo vieron mal el proceso de hacer la huelga, hacer el mitin, hacer la protesta, y que hoy se están arrepintiendo de no haberse vinculado a la parte sindical y se están viendo jodidos porque no van a poder encontrar prontamente ningún tipo de trabajo que les resuelva sus principales quehaceres del diario vivir. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio. Así es, mi apreciado Saúl Ignacio, allá en Medellín, sí, y aquellos que no se organizan, pero que sí están pendientes de los logros de sus colegas organizados, que son los que reciben el batazo más fuerte, son los organizados, porque contra ellos es la retaliación empresarial siempre. Entonces, pero ellos luchan por todos. En los beneficios sale para todos, pero la lucha y el pecho la pone uno solo. Afortunadamente no somos egoístas, ¿no es cierto, Saúl? Vamos a luchar por todos de todas maneras. Gracias, Saúl Ignacio. De la espriella y ciudadanía USA,
Del golpe blando al neofascismo, Petro responsabiliza de la espriella por el asesinato de líderes del pacto histórico, a defender la educación. El agro es el motor de la economía nacional, esperanza de paz en un terreno dominado por el ELN, caravana humanitaria visibilizando los Tecan, muy al estilo de nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia. Cambio Colombia, de la espriella y la ciudadanía de Estados Unidos, las demandas que piden a la Corte Constitucional intervenir en el debate. La ex senadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico, planteó un debate jurídico a la Corte Constitucional. Dice que el Congreso incurrió en múltiples omisiones al aprobar una ley en 2023 que fija reglas para adquirir y recuperar la nacionalidad colombiana, y que fija restricciones para cargos públicos a personas naturalizadas, sin hacer pronunciamiento alguno sobre el cargo de la presidencia. Vista raya, del golpe blando al neofascismo. Una gran sombra de ilegalidad persigue al nuevo gobierno de Colombia. La palabra fraude está en boca de 13 millones de votantes y la idea de trampa seguirá gravitando en el imaginario del país. Las evidencias develan que Abelardo de la Espriella no ganó de manera justa, legal y honesta la disputa política. Agencia de medios. Presidente Gustavo Petro responsabiliza a Abelardo de la Espriella por el asesinato de 2 líderes del pacto histórico. A pesar de que su mensaje en redes sociales causó alarma entre sus simpatizantes, los casos citados, de los que entregó información fragmentada, aún no cuentan con pruebas que permitan atribuir su autoría o motivación a actores políticos específicos. Semanario Voz, a defender la educación. Abelardo de la Espriella confirmó a la polémica abogada como su ministra en este sector. La noticia encendió las alarmas de diversos sectores, entre esos el estudiantado. Vivian Morales es una figura conocida en la esfera pública. Abogada, columnista y excongresista, su hoja de vida incluye dirigir la Fiscalía General de la Nación y la Embajada en Francia durante el gobierno de Iván Duque. Ha generado controversia su perfil ideológico, su activismo religioso, sumado a sus posturas políticas anticomunistas, son los principales signos de alarmas. Semanario Voz. El agro es el motor de la economía nacional. Marta Carvajalino. El sector fue uno de los que más creció según los indicadores macroeconómicos del país. Revista Raya. Arauca. La esperanza de paz en un territorio dominado por el ELN. Raya viajó a varios municipios de Arauca, región fronteriza con Venezuela, para escuchar las voces de líderes sociales, defensores de derechos humanos, habitantes y víctimas del conflicto armado. Organizaciones sociales nacionales e internacionales pusieron en marcha la caravana humanitaria. Entre el 20 de julio y el 6 de agosto, recorrerá los departamentos de César, sur de Bolívar, Cauca, Nariño, Huila y Arauca, para visibilizar los territorios campesinos agroalimentarios. Agencia de medios. Personería de Cali alerta por aumento de homicidios de mujeres y exige avances en el caso de María Camila Potosí. Este llamado se dio en medio de la movilización que adelantaron los familiares para exigir justicia. Fin de las noticias. Gracias. De Colombia nos vamos para Bolivia. Muy mal el gobierno de Rodrigo Paz entre la corrupción y la inestabilidad. Este caso a través de nuestro corresponsal en Bolivia, Edgar Freddy Vázquez Palenca. Adelante, Edgar. Buen día, estimada audiencia. El gobierno de Rodrigo Paz vive en la corrupción y la inestabilidad. La opinión pública se generaliza con una opinión bastante negativa respecto al gobierno y sobre todo respecto al presidente. Samuel Doria Medina, el principal aliado de Rodrigo Paz, declaró que este gobierno es patético, altamente corrupto y de parientes, terriblemente lentos para definir problemas del país, pero son muy rápidos para temas de corrupción. Así se manifiesta el aliado delincuente empresario. El 99% de los que conforman el gobierno son impresionantemente corruptos. Sin embargo, este aliado, Doria Medina, quiere más espacio de poder en el gobierno, así como también quiere más poder el ministro de la presidencia, José Luis Lupo, subalterno de Doria Medina. De modo que entre el aliado del gobierno, el ministro de la presidencia y el presidente disputan espacios de poder
ocasionando una crisis de gobernabilidad que debilita aún más al gobierno de Rodrigo Paz, que por su inutilidad ejecutiva es de hecho débil. Lo único que logra hacer, y también muy rápido, es endeudar extremadamente al país. La corrupción del gobierno y la lucha por espacios de poder fragmentado resultan en un gobierno internamente inestable, que ocasiona crisis permanente en lo político, en lo social y en lo económico. El gobierno de Rodrigo Paz está roto, quebrado, y no recuperará estabilidad. Además, Rodrigo Paz traicionó a sus electores y por eso no tiene posibilidad de lograr estabilidad. Su fin está señalado, por mucho que haga su patrón, el también corrupto gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Bueno, y mientras esto ocurre también, resulta que por allá en el otro lado, la OTAN, ante el miedo por el avance o por la postura de Rusia, despliega su fuerza militar. O sea, esto está haciendo a través de la OTAN, según nuestro corresponsal José Cheo Sánchez, desde Suecia. La OTAN refuerza su despliegue militar ante la creciente tensión con Rusia. Europa vive una nueva escalada militar. La OTAN ha incrementado sus operaciones en el flanco oriental tras una serie de incidentes atribuidos a Rusia, entre ellos violaciones del espacio aéreo, ataques con drones y misiles cerca del territorio aliado. La alianza acelera el despliegue del sistema de defensa aérea y vigilancia, mientras la Unión Europea continúa aumentando el gasto militar. Grave crisis migratoria sacude a España y vuelve a tensionar a la Unión Europea. La llegada masiva de migrantes a Ceuta ha provocado una serie de las mayores crisis humanitarias y políticas de los últimos años en la frontera sur de Europa. Miles de personas cruzaron desde Marruecos, desbordando la capacidad de acogida. La situación ha reabierto el debate sobre la política migratoria en Europa y ha generado tensiones diplomáticas entre varios países del continente. La zona euro registró un crecimiento del 0,4% durante el segundo trimestre del año, superando las previsiones de los analistas. A pesar de la crisis energética, de las tensiones geopolíticas internacionales, Bruselas considera que la economía europea mantiene una recuperación moderada, impulsada por la inversión pública y el aumento del gasto en defensa. Los países de la Unión Europea aprobaron un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia, dirigido a los sectores energéticos, financieros y tecnológicos, al tiempo que renovaron las medidas restrictivas relacionadas con la guerra en Ucrania y mantuvieron el apoyo militar y financiero a Kiev. Tras la reciente cumbre de la OTAN en Turquía, los gobiernos de Europa acordaron seguir incrementando las inversiones en defensa, ampliar la producción del armamento y reforzar la cooperación militar entre los Estados miembros. La estrategia busca reducir la dependencia de Estados Unidos y consolidar una capacidad militar europea frente al prolongado conflicto en Ucrania y las crecientes tensiones con Rusia. Para Radio Clarín de Colombia le informó José Cheo Sánchez desde Suecia. Gracias, José Cheo. Nos regresamos a Colombia a analizar lo alto, lo costosísimo, la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali. Esto muy al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. La audiencia. Es un hecho que Abelardo de la Espriella se va a posesionar
en la ciudad de Cali, en el centro de eventos de la Universidad Santiago de Cali. Y es un hecho porque tanto en las plenarias de Cámara de Representantes como del Senado de la República aprobaron dicha solicitud. Abelardo de la Espriella tuvo que bajar de lo de la guarnición militar en el departamento del Cauca y se tuvo que bajar de muchas otras cosas para poder obtener esto. Esa posesión va a costar aproximadamente mínimo 6.000 millones de pesos, máximo 14.000 millones de pesos, porque implica que no solamente es la inversión en pasajes para los congresistas de Bogotá a Cali y de Cali a la región, sino también el traslado de todos esos invitados nacionales e internacionales, como por ejemplo la llegada de los presidentes de extrema derecha, que todos van a estar allá en la ciudad de Cali, caso Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa, Donald Trump y compañía limitada. Lo cierto es que para ese día de la posesión en la ciudad de Cali, el asunto de la seguridad va a estar muy complejo. Hubo una reunión extraordinaria de Consejo de Seguridad convocada por el Ministerio de Defensa, en el cual se dejó en claro que la vigilancia y la seguridad de toda la ciudad de Cali, de todo el departamento del Valle del Cauca y algunos sectores del suroccidente colombiano va a ser muy extrema. Y por lo tanto, a pesar que vaya a haber movilización popular en esa ciudad, hay que tener mucho cuidado para ese día. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. No solamente el traslado de los invitados y de los congresistas, agréguele a eso equipos, traslado de los asesores. ¿Cuántos asesores es la planta de cada senador y de cada representante de la Cámara? Eso está sumando. Muy distinto el traslado de asesores de todos los congresistas al traslado que les financia el Congreso de la República, porque el secretario general ha manifestado también claramente que no les va a pagar estadía ni comidita, papá, ni la piscina ni el barcito por allá, solamente el pasaje al senador, o sea, al congresista, representante o senador. Pero lógico que esto va a conllevar, por este caso, va a conllevar también de los asesores, eso suma mucha plata. Eso muestra, Saúl y audiencia querida, la coherencia de don Abelardo de la Espriella en la austeridad del gasto público. Lindísimo ejemplo, austeridad. Y mire dónde se va a tirar la plata. Bueno, continuamos con Guatemala. Más de 22.000 personas diarias mueren por hambre. Muchos preguntan que la muerte solamente es por las guerras, pero es que también hay otro tipo de violencia que es el hambre. Esta vez muy al estilo de nuestro corresponsal Marcelo Colucci desde Guatemala. Hoy vamos a tocar un tema triste, que no debería ser triste, pero lamentablemente lo es. ¿De qué muere la gente? 150.000 personas aproximadamente mueren todos los días. Claro, nacen mucho más del doble. O sea, la población humana sigue creciendo. Sí, vamos a llegar a 10.000 millones seguramente para mediados de siglo. Pero nos morimos, claro. ¿Pero de qué nos morimos? De enfermedades naturales, enfermedades evitables en algunos casos, no evitables, accidentes, guerras. Y nos morimos de hambre. 22.000 personas diarias mueren de hambre en el mundo. Increíble. Increíble porque ahí está la comida. Hay, según estudios consistentes, estudios que hacen las agencias de Naciones Unidas, hay hasta un 40% más de alimentos disponibles para alimentar bien a toda la humanidad. Entonces es algo vergonzoso que la gente se muera de hambre. Si ahí está la comida, ahí están los nutrientes preparados, se desperdicia, se pierden, no llegan a los platos de muchísima gente. ¿Por qué? Porque la gente no quiere comer. ¿Cómo es posible que en el norte próspero, haya gente que tiene obesidad y de eso muere en muchos casos, y muchísima gente en el sur, 22.000 personas por día, mueren porque no le llegan los alimentos a su mesa? Bueno, eso es el capitalismo.
El capitalismo ha triunfado sobre el socialismo. Ese es el triunfo. Sobra comida, se muestran imponentes centros comerciales repletos de mercancías carísimas y la gente se muere de hambre. ¿Dónde está el triunfo? Para Radio Clarín de Colombia, desde Guatemala, habló Marcelo Colucci. Gracias, Marcelo. Y en ese mismo sentido nos vamos ahora para Argentina, porque el sur es nuestro norte, donde el presidente Milei contra el Mercosur y rematando a la Argentina. Ay, carajo, pero esto sí, muy al estilo de nuestro corresponsal Alberto Más, allá en la ciudad de Buenos Aires. Una semana donde los medios hegemónicos y fundamentalmente las redes sociales cargaron sobre el desarrollo de una campaña que llamaron anti-Argentina, mostrando ataques en España y declaraciones de norteamericanos y europeos tratando a la Argentina de país racista. Una contradicción, lo dicen desde países colonialistas que han explotado y asesinado en las colonias a millones de personas y luego la discriminaron, e incluso han asesinado a los migrantes, como el caso de Almendórala en Italia, o los inmigrantes ahogados en el Mediterráneo, el Ku Klux Klan, la segregación y el ICE en Estados Unidos. Pero a medida que avanzan los días, cada vez más se sospecha que la campaña incluso fue promocionada de trolls libertarios, luego de la aparición en el Partido Mundialista de Argentina con Inglaterra de la tela con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", que produjo un gran rebrote popular de la causa Malvinas a nivel nacional y que el gobierno quiso tapar. Mientras, el psicópata desequilibrado presidente Javier Milei viajó a Brasil a participar del lanzamiento como candidato a presidente del hijo de Bolsonaro, donde trató al presidente de Brasil, Lula da Silva, de ladrón, basura socialista y presidiario, y al juez de la corte brasileña, Alexandre de Moraes, de basura calva. Esto generó respuestas desde Brasil afirmando que Milei no está a la altura del cargo y que es un incivilizado, y llamaron en consulta al embajador en Buenos Aires. Desde la prensa internacional también le dieron críticas, incluso del británico The Guardian, que escribió remarcando que su rol es el de ser subordinado de Donald Trump, afirmando: quiere ser el líder de la derecha, pero no es el que realmente manda. Cada vez está más claro que Milei es el perro faldero de Donald Trump y Netanyahu. Esto tiene dos lecturas que se complementan. Por un lado, intenta destruir el Mercosur, un objetivo de la política que está aplicando los Estados Unidos para apropiarse de los recursos naturales e insumos críticos del continente. Y al mismo tiempo, este escándalo con Brasil le sirve para tapar la entrega del país, al ocuparse de estos temas la prensa y las redes. Trata de tapar que se está convocando a una movilización al Congreso para el día que se trate la mal llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Desde Argentina reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alberto. Nos vamos ahora más allá. Conflicto en Oriente Medio podría afectar el avance de la economía internacional. Fuerzas de USA bombardean casas civiles en Irán. CGRI destruye depósitos de municiones de Estados Unidos en Kuwait. Estados Unidos impone aranceles a 12.5%, 60 socios comerciales, medidas punitivas contra el sector energético comercial de Cuba. Brasil está fortaleciendo su economía. Rusia asesta un golpe devastador a sus enemigos. A ver, esta vez también al estilo de nuestro noticiero, ahí lo tenemos. Sputnik. El conflicto en Oriente Medio podría afectar el avance de la economía internacional, dice el Banco Mundial. La intensificación del conflicto en Oriente Medio podría afectar el crecimiento de la economía mundial, elevar la inflación y provocar un aumento en las tasas de interés. Cuba debate. Fuerzas de Estados Unidos bombardean casas de civiles en Irán. Varias explosiones se registraron en la noche del viernes en la ciudad de Abad, tras un bombardeo estadounidense contra zonas residenciales, reportaron la agencia Tasnim e IRNA. Hispan TV. CGRI destruye enorme depósito de municiones de Estados Unidos en Kuwait.
El CGRI ha destruido un gran depósito de municiones en base estadounidense y hangares utilizados como alojamiento del personal de Estados Unidos en Kuwait. Sputnik. Estados Unidos impone nuevos aranceles de hasta 12,5% a 60 socios comerciales. El gobierno estadounidense argumentó que estas nuevas tarifas, que irán de entre el 10 y el 12,5%, se impondrán por supuesto trabajo forzoso. Cuba debate. Más bloqueo. Marco Rubio anuncia nuevas medidas punitivas contra el sector energético, comercial y la colaboración médica de Cuba. Telesur. A pesar de los aranceles de Trump, el FMI reconoce que Brasil está fortaleciendo su economía. A pesar de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Brasil y de la imposición de aranceles, el Fondo Monetario Internacional reconoció el crecimiento de la economía brasileña durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. RT en español. Rusia asesta un golpe devastador a los objetivos enemigos. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este mes sobre los nuevos avances de las fuerzas rusas en el frente. Según el parte militar, efectivos de la agrupación de tropas este atacaron puestos de mando y concentraciones de personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia de Zaporozhye, mientras que la agrupación de tropas centro destruyó un bastión enemigo en dirección a la localidad de Dobropoli, situada en el noroeste del Donbass. Fin de las noticias. Gracias. Bueno, ahí teníamos el ligero resumen de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Para continuar un poquito más allá ahora, nos venimos para Colombia. Y esta vez para Cundinamarca, pedaleando por un sueño, hacen posible el primer mejoramiento de vivienda en Cundinamarca. Oiga pues, oído acá porque fueron hartos los proyectos. Es en este caso muy al estilo de nuestra amiga y sobre todo la trabajadora social, la gestora social de Cundinamarca, doctora Alessandra Pulido Quintero. Escuchémosla pues. Además de ayudar a los niños y niñas en Cundinamarca que sufren enfermedades terminales y huérfanas, también aporta a los mejoramientos de vivienda y a la calidad de vida de estos chiquitos. Así que hoy estamos aquí con Ángel Daniel, el dueño de casa. Estamos felices pintando esta linda casa. La Fundación Palio en Colombia es quien está encargada de administrar los recursos que se recogieron en nuestro evento de Pedaleando por un Sueño 1. Y finalmente agradecerle a todos los cooperantes, a todas las personas que nos han ayudado, la empresa privada, especialmente a la constructora Capital, quien ha sido muy solidaria con el caso de los niños y niñas en Cundinamarca y nos han aportado para estos mejoramientos de vivienda. También agradecerle a Guardianes de la Felicidad, al Voluntariado Social por Cundinamarca, porque gracias a todo este voluntariado hoy va a quedar esta hermosa casa pintada y linda para que Ángel Daniel y su mamita y su hermano tengan una mejor calidad de vida. Gracias, doctora Alessandra, gestora social del departamento de Cundinamarca, allá en la gobernación. Continuamos ahora ya con la parte del deporte. Partidos de vuelta a Copa Suramericana para DIN y Santa Fe, muy al estilo de nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Vamos a ver dónde encontramos a don Saulito, porque estaba viajando últimamente, pero ya lo localizamos por el canal 3. Saulito, hágale pues. Amable audiencia. La hora de la verdad de los dos equipos colombianos que estaban compitiendo sus partidos de revancha en la Copa Suramericana ha aparecido. Independiente Medellín no pudo con Vasco da Gama en el Estadio São Januário de Río de Janeiro. Partido que se jugó el miércoles pasado y que lamentablemente el resultado para el poderoso de la montaña no fue nada bueno. Perdió 1-0 con gol de Thiago Méndez en el minuto 85 y no pudo ni siquiera sostener el empate a 0 tantos que lo hubiera llevado tal vez a una tanda de tiros libres desde el punto penal, ya que en el partido de ida se había empatado a 2 tantos en el Atanasio Girardot. Pero en contraste a eso, Independiente Santa Fe realizó su faena en el Estadio Metropolitano de Caburade en Barquisimeto al vencer a Caracas Fútbol Club de Venezuela por 3-0 y con el global de 5-0 en total, con goles allí registrados de Franco Fagundes, Hugo Rodallega y Nahuel Bustos. Un partido que se resolvió sobre todo en el segundo tiempo, ya que en el primer tiempo el Independiente Santa Fe nunca tuvo acercamiento
al arco contrario y cada vez que insinuaba una llegada terminaba parándola por una u otra razón. Independiente Santa Fe va a estar en los octavos de final de la Copa Suramericana compitiendo contra River Plate de Buenos Aires y aparte de eso el equipo Bolívar de La Paz que dirige el técnico antioqueño Alejandro Restrepo sacó un resultado buenísimo en Porto Alegre al ganarle 1-0 a Gremio de Porto Alegre con gol de Dairon Asprilla y eliminar a este equipo brasilero de los octavos de final luego de haber ganado 3-2 la ida en La Paz. Un resultado muy bueno para un técnico que ha sido muy maltratado por la prensa especializada y por los aficionados del último equipo donde estuvo, en el Independiente Medellín. Mucha suerte y mucho ánimo para Radio Clarín de Colombia desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio, y transmitiendo directamente allá en solidaridad con los obreros y empleados de las carpas de la planta Familia allá en Medellín. Gracias, Saúl Ignacio. Así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas, pero muchas felicidades. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.